Ya está. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. En el principio, solo Dios existía y en la realidad solo Dios existe. Dios se extendió en gozo y tuvo un hijo, ¿ya? Esto es metáfora, por si acaso. El curso usa mucha metáfora, igual que el Maestro Jesús usaba muchas metáforas, muchas em, formas de explicar algo que es inexplicable, ¿ya? Trata de que tu imaginación no caiga en ideas antiguas de religiones o dogmas, ¿ya? Pero igual si las necesitas, úsalas. Entonces, Dios se extiende y hace un hijo, tiene las mismas características. Es lo mismo, solo que extendido y no hay separación. No existe separación entre padre e hijo, ¿ya? Entonces, cuando hijo se crea, se le ocurre una idea. ¿Qué tal que me separo? ¿Qué tal que yo no te necesito? ¿Qué tal que yo soy Dios? Que yo soy el Padre. Dice el curso una diminuta idea que podría haber sido gracioso y nos podríamos haber reído de esa ocurrencia y lo hubiéramos simplemente dejado pasar. Pero la, la, per- la, lo que pasó fue que el hijo se lo tomó en serio y Dios le dijo, pero eso no es posible. Dice este maestro, como si tú quisieras que no tener los genes de tu padre. Por más que tú te vayas de la casa de tu papá y no lo quieras volver a ver nunca más, porque tú quieres hacer las cosas tú sola, siempre vas a cargar contigo la genética de tu padre, ¿sí? Entonces es imposible que te separes de tu padre. Entonces Dios le dijo al hijo, es imposible que te separes de mí, yo siempre voy a estar ahí. Entonces lo que dice que el hijo hizo fue cerrar los ojos, dice como los niños que cierran los ojos y creen que ya desaparecieron, creen que nadie los ve. Entonces cerraron los ojos, así, y ya pues, ya no está Dios. Ya no veo a Dios, Dios no existe, yo solito puedo. Y en ese cerrar los ojos, se, se durmió y empezó a soñar. Y empezó a soñar que era una expresión separada, una mente separada. Porque también tenemos que recordar que el curso nos enseña que Dios no es un cuerpo, sino Dios es una mente. Dios es la mente que existe y que es todo lo que es real en la dimensión de la realidad. Entonces Dios es mental, no es un cuerpo. Entonces no te imagines a Dios como un cuerpo, no te imagines al Hijo como un cuerpo. Sigue pensando que todo es mental, todo es una proyección mental. Entonces el Hijo se separa
de Dios y crea eh, una creencia de separación. ¿Por qué es una creencia? Porque no es real. O sea, si el hijo abre los ojos, ahí está Dios, ¿sí? Nunca se ha separado, nunca se ha ido a ningún lado, solo cerró los ojos y creó su propia realidad, ¿sí? Entonces, pasó de vivir en la unidad a vivir en la separación. Es como, como dicen muchas historias, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, que en el paraíso lo teníamos todo y de pronto dijimos, no, queremos ver qué pasa por el infierno. Ser bien valientes. O la historia del hijo pródigo, ¿no? Que tenía todo con su papá en su casa y dijo, no, yo solito. Ya fue. Y después dijo, mejor regresa". Entonces algo así es esto, estábamos en la unidad, en el amor de Dios, siendo felices, y una pequeña y diminuta idea loca, así dice el curso, es una diminuta idea loca de que podríamos separarnos. Y como no es posible, nos cerramos los ojos a la verdad y empezamos a soñar con esta idea de separación, ¿sí? El curso señala que si tú te ríes, como lo que estás haciendo María Cela, o sea, yo sé que este cuerpo duele, pero sé que hay una realidad espiritual y jajaja me río porque ya no sé ni quién soy. ¿Me duele o no me duele? Este dolor no es real. Le he dado todo el significado que tiene para mí. Sí. No me he caído, no estoy aquí, estoy en todos lados. Ya, la ambulancia, el cuerpo, ¿sí? Entonces te ríes y cuando te ríes, deja de existir el ego, porque que el ego es, mira, este señor, y para mí tiene mucho sentido, porque no es que el ego es el malo de la película, ¿no? Nos hemos como acostumbrado a decir que el ego es malo, pero en realidad el ego es tu creación, sea, así como Dios crea, entonces tú también creas. Y has creado este sistema que en el curso se personifica mucho, o sea, le damos como una forma, pero solo para entender, porque el ego en sí es solo, es un sistema de pensamiento que ejecuta los pasos a la perfección. El ego es perfecto porque es una creación del Hijo de Dios. Por eso amamos tanto nuestro ego, los que todavía no sabemos que el ego es malo. Muchas personas defienden al ego, hay que integrar al ego. ¿Quién sería yo sin mi ego? No, no es posible, el ego es importante, el ego, el ego. El ego no existe. El ego es una alucinación de la mente del Hijo de Dios. Pero como está creado por el Hijo de Dios, entonces tiene eh, es un sistema que sigue pasos a la perfección. Entonces, ¿cuál es el deseo, cuál es la idea del hijo? Separarse de Dios. ¿Y qué hace el ego? Te ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el ego ha creado a Dios. Esa parte es bien loca porque Dios es todo lo que existe. Dios extiende el amor y tiene un hijo. Este hijo cierra los ojos por un instante, así es, así como lo dice el curso, cierra los ojos por un instante y sueña que está separado. Eso solo es un instante, nunca ocurrió, solo es un sueño que es metafísica, pero observa en tu propia experiencia, o sea, en tu propia carne. Hay una sensación de culpa eterna que arrastramos como cadenas por aquí y por allá. Culpa de no ser buena madre, culpa de no ser perfecta, culpa de no ganar suficiente dinero, culpa de no saber ni dónde estoy, ni a dónde voy, culpa de ser mujer, culpa de ser hombre, culpa de haber nacido, culpa de desconfiar, culpa de juzgar.
O sea, esa es la naturaleza de esta experiencia. La culpa jala el miedo, porque la culpa siempre espera un castigo, pero no lo vemos. O sea, está inconsciente, por eso dice, está en una parte bien oscura de la mente, bien lejos de Dios. No ves que tienes culpa y que tienes miedo al castigo por la culpa. Entonces, si tú te ríes, saltas de ahí, pasas a otra frecuencia, pasas a otro nivel, pasas al nivel de la risa y la risa te lleva, te conecta más con la gracia y con el amor y con la inocencia, ¿sí? El curso nos está constantemente diciendo, eres inocente, el Hijo de Dios es inocente, se olvidó de reír. El ego es una creación del Hijo de Dios y sigue los pasos a la perfección. Lo que quiere es mantenerse alejado de Dios. Entonces, ahí es donde el ego crea a Dios como una amenaza, ¿sí? Una amenaza de volver a Dios. Entonces se aleja más de Dios. Y no solamente se aleja más de Dios, sino también crea un Dios que da miedo, un Dios que te puede perseguir para castigarte por tu pecado de haberte separado de Dios. Entonces ahí el ego, donde también genera la culpa. ¿Por qué? Porque cree que se ha separado de Dios. Pero primero él crea a Dios. Por eso hay una confusión con Dios. Las personas en este nivel creemos que Dios es un algo, que casi siempre está ahí mirando lo que haces y que te juzga y que te castiga o que te premia o que algo quiere que aprendas. Pero lo que dice el curso de milagros, según la metafísica, es que el ego creó a Dios como una amenaza para cuál es su propósito. El propósito del ego es que tú te mantengas lo más alejada posible de tu origen. Y entonces crea este Dios que te amenaza, que te juzga por haberte alejado, y ahí es donde nace el pecado de la separación. Y cuando aparece el pecado, aparece la culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. Y cuando aparece la culpa, aparece el miedo, porque si hay culpa, hay una idea de que hay un castigo. Toda culpa trae un castigo, entonces aparece el miedo. Y todo eso te mantiene mucho, mucho más lejos de tu origen, que es el amor, y del amor derivan la paz y la alegría, ¿sí? Entonces, mientras más profundo nos iba llevando el ego, más lejos de Dios estábamos. En esta parte de que el ego ve a Dios como una amenaza, es porque cuando la mente de Dios se separa de la mente del Hijo en ilusión, porque esto nunca pasó, Dios le dice, yo siempre voy a estar contigo, voy a poner mi voz como una luz de conciencia en tu mente para que tú por ahí puedas volver. Y eso es lo que el ego ve como una amenaza. Y dice, no, no, no hay forma. Y se va mucho más lejos a un mundo donde Dios ya no puede entrar, porque es demasiado denso para que Dios alcance. Pero hay una parte de la mente donde está puesta la luz que te recuerda quién eres, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que la mente se divide en dos. Una parte de la mente está en la oscuridad, cultivando el pecado, la culpa y el miedo, y haciendo pasos perfectos hacia la separación, porque lo que pretende es eh, mirarse como un ser individual, ¿sí? Es lo que el Hijo de Dios estaba buscando en esto era sentirse un individuo. Entonces, también está la mente iluminada por la voz de Dios, que es la mente donde está el Espíritu Santo.
Y esas dos partes de la mente coexisten. Es una diminuta parte de la mente donde se percibe la separación. ¿Sí? Es solo un poquito de tu mente, porque tú en realidad estás en la mente de Dios. Entonces, cuando el ego se separa un poco más de Dios, cuando crea a Dios y se corre un poco más, ahí es donde el ego ya no soporta la culpa adentro y entonces explota, y ese es el que llaman el Big Bang, porque la culpa empieza a ponerse en como miles y millones de fractales que crean esta realidad ilusoria. Entonces, para que se entienda, no es que el ego es algo malo que solo los humanos tienen, sino que la proyección del mundo viene de la mente de Dios, de la mente del Hijo de Dios. Por eso la proyección, cuando explota la proyección hacia afuera, porque ya no puede llevarla adentro, necesita botarla, se proyecta en millones de formas. Y ahí es donde nacen las galaxias, los planetas y toda la naturaleza, los animales y tal. Sí, ahora, es un mundo de percepción. Entonces puede ser que estamos cayendo en la percepción de que los humanos son los malos y la naturaleza, los animalitos son buenos. ¿Sí? Pero eso es solo percepción. La realidad es que nada de esto es real. Todo es amor o un pedido de amor, como dice en el curso, y nunca ocurrió la separación. Nosotros estamos soñando que estamos separados. Ahora, en honor a mi profesor de fisioterapia, de fis- psicoterapia, que da sus clases con todos los alumnos y las cámaras apagadas, continúe. Porque en verdad lo respeto mucho y lo valoro. Gracias, Caterina. Salvaste bien. Gracias, gracias por prender sus cámaras. Entonces, se divide en muchísimos fragmentos que se crean como mentes individuales y se genera una mente colectiva que está en conflicto entre cada uno. Y está en conflicto entre Dios y el Hijo y refleja todas estas mentes separadas, donde el otro es diferente a mí, y vive en este mundo creado donde hay materia y donde hay energía y donde hay espacio y donde hay tiempo. ¿Qué dice el curso? Cuando tú abres el curso, la primera hoja dice, este curso se puede resumir en algo muy simple. Nada real puede ser amenazado. Ahora, veamos nuestro universo donde nosotros vivimos. Todo lo que hay alrededor puede ser amenazado. Tu tobillo puede ser amenazado, tu sistema inmunológico puede ser amenazado, tu celular puede ser amenazado, tu relación de pareja puede ser amenazada, tu trabajo puede ser amenazado, tu casa puede ser amenazada, tu perro puede ser amenazado, el sol puede ser amenazado, las galaxias pueden ser amenazadas, el planeta puede ser amenazado. Dime qué no puede ser amenazado en esta realidad. Entonces, si todo lo que yo veo en este mundo donde yo creo que existo puede ser amenazado, entonces, ¿qué dice el curso? Que no es real. Nada real puede ser amenazado, pero todo lo que yo veo a mi alrededor puede ser amenazado. Y es que no es real, ¿sí? Nada irreal existe, entonces nada de esto existe, ¿sí? El otro día me estaba haciendo un mandala de esos que a veces hacemos en talleres y me dice, no estás aquí. Y fue como, hola.
y me lo quedé como lo dejé así volando, no estás aquí. Y después de escuchar a este señor por 2 días consecutivos, sin parar, caí en una especie como de meditación profunda, donde recordé esa frase que me decía: "Tú no estás aquí", pero mi mente se abrió y pude ver que estoy en todos lados. Y pude entender por qué a veces tengo como visiones de otros lugares donde no he ido y no veo que estoy. Y entonces mi conciencia se amplió y recordé cuando era niña que podía hacer eso de expandirme, salirme de mi cuerpo y veía todo como muy chiquitito. Y ya no lo puedo hacer, porque lo hacía cuando era niña y ahora ya no puedo hacerlo, pero me acordé de eso. Entonces, es como, estoy empezando a tener esta experiencia de que soy más que lo que yo pensaba que, y que no estoy aquí en este cuerpo. Eso es una ilusión. La mayoría de personas cree que su ego está dentro de su cuerpo en algún lugarcito. Cuando yo decía, a ver, muéstrame tu ego, me sacas el cuerpo. ¿Cómo te muestro mi ego si ni sé dónde está? Pero te puedo mostrar mi cuerpo, es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo porque el ego necesita de algo concreto para tener una, una existencia. Entonces se identifica con el cuerpo para que tú creas que existe, pero el curso siempre nos está diciendo, no le des realidad. Este cuerpo es una ilusión. Y esto no solo lo dice el curso, esto lo dicen los Vedas, la física cuántica. Ahora, vamos a la parte que dice Catherine, que también me resuena un montón, porque yo también llevo días en este rollo de ya pues Dios, quiero escuchar tu voz, ya pues Espíritu Santo, ¿cuándo me sale la misión? ¿Cómo vamos? ¿Por qué sigo aquí? Espíritu Santo, tan bonito que estábamos hablando y nada, no me dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Y este señor ayer en esa charla que nos estaba dando dijo que posiblemente algo en ti no quiere, porque está para ti servidita la mesa, pero hay algo adentro en el fondo que no quiere soltar el control. Y fue como, sí, bueno, es verdad, porque sigo queriendo controlar mi experiencia de vida. Sigo queriendo escuchar la voz de Dios, pero no me vaya a decir algo que yo no quiero escuchar. Sigo esperando que el milagro aparezca, pero que se parezca un poquito a quiero irme a viajar por Europa, así como viaja Luna, ¿no? Entonces, no es como realmente no he soltado el deseo de vivir esta experiencia individual. Mientras tú sigas deseando vivir tu proceso de individuación, mi finca, claro, mientras tú sigas queriendo, y eso es lo que decía uno de los maestros también, cuando le pregunta, ¿y por qué nos separamos? Porque te dio la gana, porque querías la experiencia, porque tenías todo y tal vez dijiste, ¿qué tal que me separo y a ver qué pasa yo por mi cuenta, qué haría? O sea, ya tengo todo con Dios, pero a ver qué pasa. Fue una diminuta y alocada idea de la que nos podríamos haber reído y nos hubiéramos ahorrado todo el cuento, pero como nos pusimos serios y te das cuenta, porque por ejemplo, cuando hablamos de la guerra nos ponemos muy serios y muy tristes, porque estamos creyendo que eso es real y eso en realidad es un sueño pesadilla de una partecita diminuta de la mente que ni siquiera existe y nunca ocurrió. Cuando tú abres los ojos verás que todo esto fue solo un mal sueño, ¿ya? Pero queremos, pues, queremos vivir la experiencia, queremos saber qué se siente la muerte, queremos ver morir a otros. Es la cosa ahí adentro. ¿Por qué hay tantas películas que hablan sobre las guerras?
No, no me gusta la guerra, pero qué bacán como veo mi películas y me meto mi lloradita cada vez que veo mi película de los nazis, ¿no? Y después, ay, qué suerte que eso ya pasó. No, no ha pasado, sigue pasando y no haces nada en Instagram posteando tu mensaje de no a la guerra, si todavía la estás deseando, ¿sabes? Entonces, esto es una cosa mucho más radical, es como si, es como realmente tú necesitas una rendición total. Entonces, cuando te estés preguntando, ¿y por qué el Espíritu Santo no me dice qué hacer con mi vida? Porque no quieres escuchar, porque tú quieres hacer tu vida a tu manera, tú sigues creyendo que tú estás separada, tú sigues creyendo que tu hermana y tú son cosas separadas y que ella es la culpable, y que ella me atacó primero, por eso está justificado que yo le esté atacando, pero no le estoy atacando verbalmente, pero la estoy atacando en mi mente. Todo el tiempo le estoy diciendo lo que ella debería haberme dicho, cómo ella debería tratarme, porque yo soy tan especial. Hemos escuchado sobre las relaciones especiales, sobre el deseo de ser especial. Todo esto es el proceso de individuación. En la realidad tú eres santo, tú eres perfecta, tú eres unidad, tú eres amor. En el sueño tú estás deseando cada vez ser más separada. Y sí, esto se ve a simple vista en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Lo agarra tu Instagram, tu Facebook y fíjate qué especiales que podemos ser. ¿Quién es más especial? ¿Quién es más especial? ¿Quién es más especial? Inscríbete en mi taller para que tú seas más especial. Sí. Estamos todo el tiempo yendo hacia eso y como dice el curso, el ego está hecho por por el Hijo de Dios. Entonces ejecuta los pasos a la perfección. Lo que nos entrega como arma es el perdón. Entonces siempre va a ser el perdón. ¿Y cómo? El perdón. Y qué? El perdón. ¿Y para el perdón? ¿Y cómo? El perdón. Entonces ahí en todo eso que has dicho hay oportunidad de perdonar, perdonar a las personas que creen que el ego hay que integrarlo, perdonar lo que tú crees de la persona que cree que el ego hay que integrarlo, perdonar la loca idea de que tú y tu hermana están separadas, perdonar la idea de que este sueño es real, perdonar la idea de la separación, y perdonar, 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 perdonar. Ahora, perdonar, sí que Joffrey está ahí y está escuchando. El perdonar no es el perdón social ni el perdón que nos enseña la religión. Perdonar significa muéstrame otra manera de ver las cosas. Y a quien le digo, Espíritu Santo, Maestro Jesús, muéstrame otra manera de ver las cosas. Entonces, ¿cómo puedo ver a mi hermana con ojos de amor? Mi hermana está haciendo un taller eh, que más la confunde. Yo la miro con amor, yo perdono todos los pensamientos que estoy teniendo sobre ella y observo que ella me está mostrando de mí. En algún punto ella es yo. Acuérdate que no estamos separados. Esto todo es tú. Por eso les compartí esta parte que me dice, yo estoy en todos lados. Cuando me dice, tú no estás, yo no estoy aquí, no estoy aquí, estoy en todos lados. Y esto abarca todas mis experiencias. Y en todas estas experiencias hay una que se parece a una hermana dando un taller. Es un sueño, pero todo es tú, todo es tú. Entonces ella es tú. Entonces me perdono a mí y a través, les mandé voy a mandar un video sobre las relaciones. El curso de milagros dice que el camino más corto es con las relaciones, pero practica el perdón en tus relaciones. Es el camino corto. Sí, puedes practicar las lecciones, puedes hacer ayuno, puedes pararte cabeza, puedes tomar tu jugo verde en la mañana, puedes hacer un montón de cosas si te da la gana, pero nada te va a llevar al despertar más rápido que tus relaciones. ¿Y qué hago en las relaciones? Perdonar, perdonar, perdonar. ¿Qué es perdonar? Ver santo a mi hermano, ver que somos uno, ver que esto es un sueño, mi sueño.
Esto es importante. No es que tú estás soñando, Caterina. Yo estoy soñando que una parte de mí es Caterina, que está soñando, y todo, por eso dice que se dividió. ¿Y por qué se dividió? Porque no soporta la culpa. Entonces la proyecta afuera. ¿Quién tiene la culpa? Mira, cuando yo tengo culpa de haberme separado, entonces proyecto la culpa en miles de partes de miles de personajes que se han separado y son ellos los culpables de no darse cuenta, ¿sabes? Pero en realidad todo eso, si lo recojo, lo veo que yo estoy sintiéndome culpable porque me separé, tengo miedo del perdón y creo que estoy en este mundo siendo castigada porque en algún momento me separé de Dios. Como no lo soporto adentro, lo proyecto afuera. Esos son los mecanismos del ego. El ego primero niega, el ego niega la culpa. No, yo estoy bien. Yo no entiendo por qué el Espíritu Santo no me guía si yo estoy haciendo todo bien. Yo no entiendo por qué no escucho la voz de Dios si yo me siento a meditar, prendo mi vela, me echo mi aromaterapia, ¿ya? Y yo ni salgo y ni hago nada malo. ¿Por qué Dios no me habla? Yo no. Ese es el ego. Lo niega, ¿no? Luego, ¿qué hace? Lo proyecta. Es por la culpa de rabia. Porque justo cuando ya Dios me va a hablar, Él me habla. Y Él no es Dios, ¿no? Él tiene la culpa. Chispa tiene la culpa porque le tengo que hacer la sopa justo cuando yo quiero hablar con Dios. Me va a hablar Dios y Chispa quiere su sopa. Proyecto afuera, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasa afuera? Todo se convierte en una percepción. Entonces percibo los resultados de mi interpretación. Todo esto ocurre en el nivel de la causa externa. El mundo afuera se vuelve un mundo que está cometiendo errores, que está haciendo las cosas mal, ¿sí? Todo esto se vuelve afuera. Ahora, ¿sí? Entonces, ahora, recoge tus pedacitos de ego, hazte responsable y limpia con el perdón. Ahora, perdonar no es por mi culpa, por mi gran culpa. No, perdonar es, ¿qué estoy pensando que Dios no pensaría? ¿Qué no estoy pensando que Dios sí pensaría? Espíritu Santo, ¿tú cómo la ves? Este señor José Luis le habla con un poquito más de respeto al Espíritu Santo, ¿ya? He escuchado varios maestros que le hablan con mucha más reverencia, ¿no? A mí todavía no me sale, pero bueno, por eso será que no escucho la voz de Dios por faltosa. Y en realidad, en el fondo, yo quiero seguir siendo la que es más sabe. Yo no quiero dejarle que Dios me diga qué hacer. Hay una parte oscura en el fondo de mí que todavía cree que es lo máximo, que todavía se cree tan especial y que todavía cree que Dios le va a hablar. O sea, como alucina que Dios me habla, ¿no? Hagamos un live para hablar de cómo Dios me habla. O sea, todo está abajo del ego. Por eso es que no funciona. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ríete. O sea, ¿por qué hago broma de todo esto? Porque es como dice el curso, si tú te tomas esto en serio, estás jodido. O sea, ríete, ríete de tu ego, ríete de tu parte oscura, salta cada vez que puedas del drama, por eso jugamos mucho con esto del drama. Todavía hay entradas al maravilloso curso Volver al Amor que estoy dictando, que va a ser muy divertido, donde vamos a reír mucho y vamos a aprender a mirar las cosas de otra manera. Es gratis para los que no tienen plata. No sé, ¿no? Esto también da risa, ¿me entendemos? Todo es el ego, todo esto es divertido y es para pasarla bien. Hasta que un día abras los ojos. Entonces, ¿qué es qué es lo que dice este señor que me gustó un montón y que te puede funcionar? Porque ya sé que todavía guardamos en el fondo esta
diminuta y alocada idea de separación, en el fondo sí queremos todavía procesar el individualismo. Sí quiero ser diferente, pues un ratito quiero ser especial. Entonces, mientras lo guardas, no importa, lo estás viendo. Lo importante es que hay una posibilidad de que tú accedas a la parte luminosa de tu mente, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice este señor? Dice, caminemos en el mundo de la ilusión como si estuviéramos en el cielo. Eso también lo dice el Joe Dispensa y también los antiguos que hablaban sobre la manifestación. Camina como si, ¿no? Yo me acuerdo cuando practicaba esto de la magia, decía, ¿quieres ser exitosa? Camina como si fueras exitosa. Yo me veía entrando a Metro exitosa y pagaba exitosa y todos exitosa, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero ahora como si andaras en el cielo. Es bien bonito. Yo probé el otro día. No lo pruebo todo el tiempo porque es raro, pero camina un poquito como si estuvieras en el cielo, ¿no? Y te vas a sentir santa. Y los ángeles van a estar más cerca de ti. Dice Marianne, que nuestra evolución es como los animales evolucionan en seres humanos en algún punto, los humanos evolucionamos en ángeles en algún punto. O sea, es hacia dónde vamos. No siempre vamos a estar en el mundo material siendo cuerpos humanos. Vamos a trascender a ser almas espirituales, tipo ángeles. Y sí conocemos los ángeles y sí tiene sentido. A mí me anda doliendo acá como que me quieren salir las alitas, no sé tú. Pero sí, hay como una evolución hacia allá. ¿Sí? Entonces, vayamos como ya dando saltitos en esa realidad, a ver qué pasa. Por favor, no pretendas que el cielo baje ahora, en este momento, a menos que sea el milagro. No existe grado de dificultad para los milagros, pero como la creación de Dios nos hizo libres, entonces mientras tú guardes una pequeña y alocada idea de separación, el gran cielo no va a poder tomarte porque está tomando como respeto a lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, cada vez que te encuentres perdida, pregunta qué partecita de mi mente loca está todavía creyéndose la idea de separación y hasta qué punto yo la deseo, ¿sí? Y se me viene así, a veces se me habla el Espíritu Santo, sobre todo cuando estoy en estas clases, se me viene que dice que si tú supieras lo que tú estás negando, o sea, lo que vi fue como te agarras de ese pedacito de idea de separación porque no conoces o no recuerdas lo que te estás perdiendo. Como si tú supieras lo que hay, soltando ese pedacito lo soltarías. Pero como no recuerdas y te identificaste tanto con este único cuerpo separado y crees que es tan tuyo y tan real, te estás perdiendo de conocer la inmensidad de lo que es volver a despertar, volver a la unidad, despertar de la idea de separación, despertar del sueño. Entonces, no, no te acuerdas cómo es ser unidad y estar en la gracia de Dios. Te has identificado con la separación y entonces te agarras con toda tu fuerza de la separación. ¿Y dónde te agarras? En una parte muy, muy, muy profunda y muy, muy, muy oscura, donde ni tu propia conciencia logra ver. Por eso es que estamos ahí, ¿sí? Pero hay la posibilidad de que tú hagas este milagro, por eso el curso nos entrega un libro, Jesús nos entrega el curso de milagros para que tú puedas hacer el salto de dejar de elegir la separación y empezar a abrir tu mente hacia la unidad. Ahora, como el ego nos ha llevado tan lejos, tan lejos, tan lejos, ya ni escuchamos la voz de Dios,
y el Espíritu Santo nos habla, pero todavía nos confundimos. Entonces, tenemos poco a poco ir regresando, y regresando, y regresando, y seguir pidiendo, seguir pidiendo, seguir pidiendo, porque dice que es más fácil que tú lo hagas con el Maestro Jesús o con el Espíritu Santo, que tú lo hagas por tu propia cuenta. No sé si ustedes vieron esta película del famoso Chico Javier, que tiene esta película que se llama Nuestro Hogar. Se las recomiendo, la voy a poner en el grupo. La primera parte, él muere, deja el cuerpo y va al infierno. Y en el infierno él está totalmente perdido hasta que llega un punto en que se le ocurre pedir ayuda. Y cuando él pide ayuda, aparecen los servidores del cielo, los ángeles, los espíritus, y se lo llevan a nuestro hogar, que es donde realmente somos. Entonces hay este proceso de que estamos en el infierno. Esto también lo habla Mariana en su libro. Estar en el infierno es todavía tener culpa, creer que somos separados y habitar en el miedo y creer que estamos solos y que depende de nosotros y que algo estamos haciendo mal. Todo esto es el infierno. Entonces, cuando tú pides ayuda, y en este caso Marian dice, Dios ayúdame, significa Dios corrige mi sistema de pensamiento, pero tienes que pedir ayuda, no lo vas a poder hacer sola porque tú estás perdida. Y si tú sigues creyendo que lo vas a hacer sola es porque todavía estás creyendo en la idea de separación, crees que eres individual. Entonces tienes que pedir ayuda a algo más grande que tú. Llámalo Espíritu Santo, llámalo Dios, llámalo amor infinito, cósmico, trascendental, llámalo lo que tú quieras. No te confundas con el término. Pide ayuda. Y pide ayuda significa cambia mi forma de ver las cosas. Quiero ver cómo vería el amor. Y poco a poco, como una semilla de mostaza, decía el Maestro Jesús, como una semilla de mostaza, cada día un poquito. ¿Sí? No caigas en juzgarte o en culparte porque porque sí entendiste todo, pero no te funciona. Porque si tú te sientes culpable porque no te funciona, estás en el huequito del ego, en esa alocada idea donde eres alguien imperfecto. Cuando en la realidad tú no eres un personaje, tú no eres este cuerpo con esto. Esto es solo un sueño y cuesta un montón desapegarse, yo sé, yo también lo experimento, pero te puedo asegurar que sucede en algún punto que tu conciencia crece y tú ya no te ves en este cuerpo, sino te ves en todo, te ves en todo. Y no solo te ves, porque no lo imaginas, es una experiencia real, sucede, ¿sí? Pero tienes que ser consistente, no te rindas. Acuérdate que las crisis siempre llegan para que crezcas. En esta realidad donde estamos como atracadas, eh, tiene un sentido también. O sea, el Hijo de Dios no es que se quiere separar de Dios para joderte la vida. El Hijo de Dios pretende ver qué pasa si me alejo de Dios. Y lo único que estamos confirmando es que al ratito ya me quiero regresar. Y hay la posibilidad, ¿sí? Hay la posibilidad del retorno. ¿Por qué? Porque solo tienes que abrir los ojos, porque nunca te separaste, nunca saliste. Esto es un sueño.